Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Alcázar, como Lisette me presentó, y bueno, para mí ha sido interesante volver a repasar la ley, ya que yo la había conocido desde mi rol de educadora, ¿no? Muy distinto ver cómo se quería aplicar y muy distinto analizarla. Así que espero que pueda ayudar a muchos de ustedes. No los conozco, pero voy a tratar de contextualizar de tal manera que como cristiano, profesional, padre o madre de familia, esto te pueda servir. Bien, el tema se llama análisis del sistema actual y cuáles son mis derechos como padre y hablando del fortalecimiento de la escuela. En esta exposición espero poder responder estas 5 preguntas que nos van a ayudar a entender. La primera pregunta es cómo podemos interpretar la realidad que nos rodea. En este caso, trataremos de entender cuál es el contexto del sistema educativo actual que tenemos en Bolivia. Como segunda pregunta, ¿qué advertencias o peligros encontramos en la Ley Educativa 070 Avelino Signañi y Lizardo Pérez? Como el punto 3, ¿qué deficiencias y limitaciones se pueden visualizar en el sistema educativo actual? Como pregunta 4, ¿cuál es el rol de los padres según la ley, pero también según la cosmovisión bíblica? Y como último punto, ¿qué acciones debemos evitar y por el contrario deberíamos asumir nosotros los padres de familia? Bien, quiero simplemente explicar que mucho de lo que voy a hablar hoy me he basado en los escritos de Darrell Miller, un gran economista cristiano que ha estudiado las culturas en el mundo. También la cosmovisión bíblica enseñada por Sergio Saavedra, un pedagogo. También he tomado datos del PIEF a nivel estadístico porque es importante si queremos analizar una ley. Y bueno, algunos artículos que he encontrado en la investigación social al respecto. ¿Sí? Y obviamente la Biblia como fuente básica de todo hijo de Dios, no podemos nosotros dejarla a un lado. Y empecemos entonces, quiero decir que para poder analizar un sistema educativo, una ley, lo primero que debemos aprender es a interpretar la realidad. Para poder hacer esto, nos hacemos 3 preguntas simples. Primeramente, partimos de la postulación de que cada ser humano tiene una historia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es tu historia? Tú empiezas a remontar y a pensar en lo que has vivido. Y por otro lado, cada nación tiene su propia historia. Y si nosotros vemos la historia de Bolivia, nos vamos a encontrar con muchos puntos de vista, con la historia de Carlos de Mesa, con la historia de los intelectuales del gobierno que han escrito y quieren reescribir otra historia, pero también podemos interpretar la historia de nuestra nación desde los ojos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a interpretarla y para eso tenemos un gran recurso, entender las cosmovisiones. Darrell Miller explica que existen 3 cosmovisiones muy importantes en el mundo. La primera, que ustedes pueden ver con franjitas rojas, se llama cosmovisión secularista o humanista. También tenemos la cosmovisión bíblica o teocéntrica, pero también una de las teorías o una de las cosmovisiones que tienen un fuerte impacto en la historia del mundo es la cosmovisión animista, ¿no? Que no solamente tiene sus raíces en América Latina, en Norteamérica también y también en muchos países de Asia, la India y Oceanía. Es impresionante ver cómo la cosmovisión animista nos ayuda a comprender cuál es la situación que vive en cada una de las naciones del país. Como ustedes saben, la cosmovisión no es más que la forma en que los seres humanos interpretamos la realidad. Voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas y ya van a entender por qué vamos a hablar de esto para interpretar nuestra ley. Así como los hombrecitos de la izquierda y de la derecha tienen una lupa, el uno está interpretando la realidad desde las teorías creadas por hombres, el evolucionismo, el Big Bang. También tenemos a este hombrecito tratando de entender la realidad o la cosmovisión desde el punto de vista bíblico, basado en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra. Pero también tenemos que los animistas tienen una forma de ver e interpretar su realidad. Un pequeño resumen del secularismo. El secularismo ve al hombre como una máquina compleja, resultado de la evolución del mono, un componente más del universo físico. Para el secularismo no existe la realidad espiritual y si quisieran creer en algún Dios, el hombre es el propio Dios.
Por el contrario, la cosmovisión animista interpreta la realidad como netamente espiritual. El mundo físico que nosotros hablamos como materia es una ilusión y que está animado por seres espirituales. Y por el contrario, la cosmovisión bíblica habla de la existencia de un Dios absoluto, un Dios creador del universo, de las dimensiones físicas y espirituales que nos rodean, del mundo invisible y visible. Y la verdad, como Dios la ha revelado a la humanidad, es objetiva y puede ser conocida por el hombre. Y bien, desde el punto de vista, nos ponemos los lentes de la cosmovisión bíblica, vamos a tratar de analizar e interpretar un poco la ley que está vigente en nuestro sistema educativo actual. Esta ley se llama Avelino Signani, si bien tiene sus inicios en el 2006, llamada como la Reforma Educativa Revolucionaria, recién fue promulgada en el 2010. Nos llama mucho la atención el nombre Avelino Signani y Elizardo Pérez, y aquí yo hago una conexión con lo que expuso la licenciada en la anterior sesión, que ella decía algo muy importante: la educación no es neutra, la educación tiene una intencionalidad, viniendo del quien la expone. ¿Cuál es la intencionalidad de esta ley? ¿Cuál es la intencionalidad de quienes la han escrito, de quienes la han creado? No es casualidad que se llame así. Bueno, investigando un poco, me encuentro que Elizardo Pérez es uno de los primeros educadores indígenas de Bolivia, fue ministro de Educación en el año 48 y fue el primer educador aymara, y junto con Avelino Signani fueron los que fundaron la escuela de Warisata, que hasta el día de hoy para la comunidad andina es un modelo a seguir y cuyo objetivo principal es crear un nuevo hombre libre de los paradigmas del colonialismo y que sea capaz de construir una nueva sociedad. Partimos de esa intención, ¿no? Que me parece muy importante tomar en cuenta, porque si tú la lees, la ley, de hecho podemos descargarla, es gratuita, está en el Ministerio de Educación, vas a ir leyendo paso a paso y te vas a encontrar con la misma retórica. Yo he tomado 7 principios de los fines y objetivos, y aquí vamos a ir respondiendo cuáles son los fines y objetivos de la educación del sistema actual. Los tengo aquí remarcados con un signo de alerta, porque como cristianos nos tiene que llamar mucho la atención sus bases. Primero dice, es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales. Aquí estamos empezando a entender las bases de su intención. Comunitaria, democrática, participativa, suena bonito. 6, laica. Sabemos que el Estado laico se considera sin ninguna influencia de la religión. Pluralista, más adelante voy a explicar lo que implica el pluralismo y lo peligroso que es para nosotros. Espiritual, dando libertad a la conciencia de cada uno, y en este caso de los pueblos indígenas como prioridad. Nos llama la atención porque muchas de estas terminologías también las encontramos en la Constitución actual política y también en todos los programas educativos. En todos los programas educativos que se manejan tanto en la universidad como en la escuela, encontramos estas palabras y es importante que nosotros las entendamos. No quizás desde el punto de vista legal, porque no es mi competencia, pero sí desde el punto de vista de una educadora cristiana y por sobre todo de una madre de familia que tiene celo por la educación de sus hijos, ¿no? En un segundo punto, quiero mencionar los fines de la educación. Simplemente he rescatado 2 puntos que me llamaron mucho la atención, y habla sobre promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género y la no diferencia de roles. Voy a explicar más adelante el peligro de la despatriarcalización y la implicancia de la equidad de género y la desestructuración de los roles. Eso es algo bien peligroso para nuestra sociedad. Y bueno, quiero mostrarles un pequeño video, no va a durar mucho, porque si se dan cuenta, nosotros podemos ver 2 intenciones. Una intención explícita, que la podemos ver, todos podemos leerla en la Constitución, pero también vemos una intención implícita que está por debajo.
y que solo por la guía del espíritu y por la palabra podemos identificarla y sacarla a la luz y darnos cuenta de cuáles son las estrategias y las artimañas del enemigo. Quiero mostrarles una pequeña explicación de la intención que tiene un miembro del equipo intelectual que ha desarrollado esta ley, es el señor Félix Pedraza, que es el actual viceministro de Descolonización en Bolivia. Por favor, me van a hacer con un dedito si escuchan. Él va a explicar por qué necesitamos despatriarcalizar la educación para recién lograr la descolonización, ¿ok? ¿Escuchan? Soy Félix Cárdenas, me asumo un indio en ejercicio. He nacido en Eucaliptus, provincia Tomás Bazón del departamento de Oruro. Tal vez puedo decir que toda mi vida lo he dedicado a la construcción de una sociedad diferente, en diferentes ámbitos. Entonces, este tipo de Estado colonial, colonizante, tiene sus armas fundamentales que hasta el día de hoy no han variado un solo milímetro. Educación, religión y las leyes. Armas fundamentales del colonialismo. La religión. La religión que tiene muchos puntos que se podría tocar, pero yo me quedo con esto, por ejemplo, de los mitos. Dice que Adán era feliz en el paraíso, pero por culpa de Eva, que le ha hecho comer una manzana, Adán es expulsado del paraíso. Y por lo tanto, la religión ha creado preceptos religiosos en contra de la mujer, a partir de este mito. La mujer pecadora en potencia. Y esos preceptos en contra de la mujer se han convertido en conductas cotidianas de la sociedad, y esas conductas se convirtieron en leyes en contra de la mujer. A partir de esto, en nuestra religiosidad, todo es dos. Hay un sexo sagrado macho, hay un sexo sagrado hembra. Para nosotros todo es macho-hembra. Las plantas son macho-hembra, los animales son macho-hembra, hasta las flores, hasta las piedras en nuestra concepción son macho-hembra. Pero cuando llega la religión católica, nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre macho, Hijo macho, Espíritu Santo macho, tres machos. Entonces el machismo es un tema de la religiosidad y especialmente de la religión católica, y va destruyendo nuestra propia espiritualidad. Entonces, educación, religión, leyes, armas fundamentales del colonialismo, y es por eso que entendiendo desde esta óptica, entendemos qué es lo que hay que cambiar en nuestro país. Y cuando hablamos de descolonización, lo que tenemos que hacer es desestructurar todo esto que ha sido estructurado en 500 años de colonialismo. Entonces, descolonización es el ajallo de este proceso. El artículo 9 de la Constitución nos dice que no se puede construir un Estado plurinacional sin un previo y profundo proceso de descolonización. Bien, interesante escuchar a Félix Cárdenas porque él explícitamente explica la intención de esta ley, ¿no? Desestructurar lo que durante 500 años se ha creado con el colegio. Obviamente nosotros tenemos que saber interpretar la realidad del pasado y hacernos esta pregunta. ¿Cómo se juzga la realidad a cambiar? ¿Qué nueva realidad se busca? ¿Por qué hay esa desesperación de querer transformar algo que estaba construyéndose
Y quiero mostrarles dos premisas de la OPSE. La OPSE es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa de nuestro país, y ellos parten de estas dos premisas. Es necesario transformar porque hemos vivido siglos de discriminación y violencia sociocultural y política, a la que le llaman colonialismo, y porque el sistema está diseñado para mantener la discriminación e injusticia. Otra premisa es las reformas educativas que ha tenido en Bolivia se basan en modelos foráneos del capitalismo, por lo tanto el resultado es seguir reproduciendo el mismo sistema. Entonces, en base a esta óptica, ellos ven necesario hacer un cambio. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, ay, no, la historia de Bolivia es hermosa. No, yo soy maestra de historia y mis estudiantes reniegan cuando estudiamos de que miles de indígenas fueron cruelmente atacados, asesinados, violentados en muchas formas, y nos duele ver que hay sangre, derramamiento de sangre en nuestra historia boliviana, ¿no? Ver que en los primeros años de nuestro siglo el indígena era subestimado, menospreciado, discriminado, y muchos de ustedes quizás pueden contar experiencias al respecto. Pero, ¿por qué es importante analizar esto? Porque podemos ver la intención del sistema actual de querer transformar, pero ¿cuál será nuestro rol como hijos de Dios, como cristianos? ¿Será que el cambiar o despatriarcalizar viene a ser la solución? Y ahí es donde realmente me viene a la mente la importancia de poder verlo con los ojos de Dios, tomar en cuenta la cosmovisión bíblica y empezar a preocuparnos por un cambio. Hablaremos sobre algunas advertencias y peligros que hemos visto en los puntos de los fines y bases, y hablemos de la despatriarcalización, que es el primer paso para la descolonización. Me he descargado una guía educativa para la despatriarcalización que el gobierno está mandando a sus profesores. Y en el índice, miren lo que me he encontrado: cómo despatriarcalizar la familia, la sociedad, el poder, la educación, y me he empezado a leer y era tan tremendo porque todo así contrario a los principios de Dios, al modelo de familia que hemos recibido. Y bueno, en resumen, la despatriarcalización no es más que un proceso destinado a desmontar el sistema de dominio. Para el indígena, el patriarcalismo es dominio, es opresión, es destrucción, y me duele. ¿Por qué? Porque en psicología nosotros aprendemos de que el modelo del papá es tan importante en la vida de todo ser humano, y muchos estudios dicen que la manera en que cómo tú te desarrollas, te desenvuelves con tu papá va a ayudar a entender a Dios. Si tú no has tenido una buena relación con tu padre, probablemente no vas a entender la paternidad de Dios. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de cientos de generaciones heridas con el tema y con un pensamiento distorsionado de lo que es el padre. Por lo tanto, se ve al patriarcado como algo que va a lastimar, que va a dominar y que va a lastimar. Por lo tanto, Claudita, estás sin audio. perdón, alguien me silenció sin querer. Ahora sí. Les decía que, por lo tanto, la despatriarcalización para nuestro sistema educativo implica una verdadera revolución cultural, principalmente en la familia, porque se considera la familia el primer núcleo de educación en toda la sociedad. ¿Se dan cuenta? Está apuntando a la familia, no a los colegios. El colegio está en cuarto lugar. Primero es familia, sociedad, poder, y por último la educación. Y parte de la idea de que el hombre debe dejar de ser el único en tomar decisiones y el único en trabajar fuera de la casa, y la mujer debe dejar de someterse. O sea, estamos hablando de sometimiento muy diferente a lo que nosotros hemos aprendido o lo que aprendemos en la palabra de Dios cuando entendemos nuestros roles de esposa, esposo, mujer, hijo, hija. Cuando escuchaba a Félix Cárdenas explicar su cosmovisión andina, podía ver, ¿no?, cómo el enemigo ha entrado a distorsionar toda la verdad bíblica cuando ha creado al hombre, y nosotros podemos encontrar esto en la palabra, ¿no? ¿Cuál es el enfoque, la verdad según el enfoque bíblico sobre la familia, sobre lo que es la paternidad? Y sabemos, aquí tengo un dibujito que me parece muy interesante porque al final Cristo está cubriéndonos, todos tenemos el rol de cubrir. La palabra enseña de que Él y el Padre son uno,
uno. Cristo, hombre, Dios el Padre, es un solo ser. Y la Biblia enseña que no hay acepción de personas para Dios. No hay judío, no hay griego, no hay colla, no hay camba, no hay indígena, no hay blanco, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús, pero eso no se los está enseñando, ¿no? Corintios 12 habla que todos los miembros, que cuidemos de la división, porque cada miembro es importante y más bien todos deberíamos cuidarnos unos por otros. Cuando yo leí este versículo, pensaba en Bolivia, pensaba en las 36 naciones, porque somos un estado plurinacional y somos diferentes, tenemos culturas diferentes, tradiciones, costumbres, cosmovisiones, pero somos parte de una nación. Deberíamos tener cuidado los unos de los otros. Y aquí enfáticamente podemos ver cómo el enemigo engaña con respecto a lo que dice la palabra verdaderamente. Él creó a Dios a imagen y semejanza de Dios y lo creó varón y hembra, así de claro, ¿no? Con el mismo grado de importancia. Bien, vamos con el segundo punto porque el objetivo decía despatriarcalizar y lograr la equidad de género. Y aquí enfáticamente vemos la intencionalidad de la ideología de género que tiene por objetivo la construcción de una nueva sociedad basada en la completa eliminación de las diferencias sexuales en los seres humanos. Y esto está dentro de la ley, no solamente en la ley 070, sino en la ley 045 y también en la Constitución. ¿Qué es lo que busca la ideología de género y que se anexa a lo que quiere nuestra actual ley? Desencializar la diferencia entre varón y mujer, eliminar de toda institución, ideología, forma de organización social, los roles asociados a hombre y mujer. Y esto implica el matrimonio heterosexual, la familia tradicional, etcétera. Y por lo tanto, lo que se desea es construir de manera autónoma que las personas tengan su propia sexualidad sin condicionamiento al sexo biológico, la libertad de los derechos sexuales y reproductivos, la libertad a decidir tu opción sexual y de decidir cuál va a ser tu identidad de género. Y esto ya se lo está viviendo en otros países y esto está en la agenda de nuestro gobierno. Quiero leerles simplemente lo que dice Magdalena del Amo, una gran expositora sobre feminista y que está a favor de la ideología de género. Ella dice, se trata de cambiar al mundo para liberar a las mujeres, para ello hay que eliminar la naturaleza. Y eso se consigue eliminando el matrimonio y la familia tradicional, ¿no? Es de frente el ataque, de frente el ataque. Ahora, la ley educativa dice que se considera laica, sin embargo, como hemos escuchado a Félix Cárdenas, ellos hablan de su propia religión, ellos exponen cómo visualizan el mundo y sus creencias, y a la hora de la práctica yo les puedo decir con toda certeza como maestra, que yo enseño valores y psicología, está dentro de mi malla curricular el deber de hablar sobre la imposición de las creencias andinas y el culto a la Pachamama. Obviamente que nosotros como educadores cristianos lo llevamos a Dios, el Creador, pero eso está dentro de los programas educativos. Nuestros estudiantes en colegios públicos reciben este tipo de adoctrinamiento y es una cosmovisión llena de mezclas, humanismo cósmico, relativismo, sin absolutos, o sea, están preparando sus mentes para recibir de todo, ¿no? Y eso es algo que actualmente se hace en estas materias y es lo que pide el gobierno que hagamos. Otra de mis observaciones, peligros y advertencias que quiero mencionar es el hecho de que solamente, según esta ley, solamente el Estado y las escuelas superiores de formación del Estado son los únicos autorizados para formar maestros y maestras. Eso ha sido algo muy duro para mí cuando estaba como jefe de carrera en la Universidad Evangélica, porque tenía mis maestros que querían sacar sus licenciaturas con una formación cristocéntrica, pero con el miedo de saber si los iban a aceptar en sus colegios, si tu titulación iba a tener validez para poder ejercer en colegios públicos. Yo personalmente he intentado y no se puede. Tengo que tener un título de la formación en Profocom que hace el Estado. Si no, no se me considera un buen maestro, ¿no? Nuevamente vemos que así como ellos juzgan a la educación de que están formada, a la educación tradicional de que forman personas para repetir, es lo mismo.
¿no? Hay un adoctrinamiento no solo a los estudiantes, sino también a los encargados de enseñar, y a las futuras generaciones quieren preparar ese tipo de maestros, ¿no? Y eso es algo que me ha preocupado. ¿Qué era el pluralismo? Y aquí quiero un poquito dar algunos ejemplos. El pluralismo es la forma dominante de pensar que está no solamente en la CPE, en la ley 070, sino en otras leyes. Voy a hacer simplemente un resumen. Esto lo he sacado de un artículo donde decía la madre tierra. Se explica que el racismo empezó en los pueblos indígenas cuando llegó el colonialismo. Sin embargo, si nosotros estudiamos la historia nuevamente con nuestros lentes de la cosmovisión bíblica, vamos a encontrar que el imperio incaico era por naturaleza sometidor, ¿no? Sometían al pueblo aymara, sometían a los chiriguanos, sometían a todos los pequeños, a pequeños grupos indígenas de su alrededor. El Yanacuna no tenía derechos, y lo más terrible es que estamos hablando de un imperio, de una cultura en la que se creía en los sacrificios humanos. El imperio incaico era conocidísimo y existen evidencias, montones de cadáveres de bebés, ¿no? Eso era una práctica normal. ¿Cuál es el peligro del pluralismo? El peligro de considerarnos una nación pluralista es que todas estas formas de pensamiento no son sujetas a llevarlas a juicio, por el contrario, se colarían como algo propio de cada grupo indígena, y el Estado tiene el derecho de respetarlo, ¿no? Y ahí es el peligro. Otro ejemplo que encontré en la ley 045, que habla de toda forma de discriminación, ahí es largo, no quiero leerlo porque el tiempo es corto, pero aquí habla sobre que toda forma de discriminación, ya sea en la distinción, restricción, preferencia, edad, orientación sexual, identidad de género, ideología, etcétera, 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 todos los seres humanos tienen derechos, ¿no? Que no pueden ser vulnerados. Y me acordé el año pasado o el anteaño pasado cuando Evo Morales exigía que se les respeten sus derechos de querer ser nuevamente reelecto presidente. Y él mencionaba que nuestro país es pluralista y que se deberían respetar sus derechos. Y como dice esta frase, el pluralismo se instala privilegiando las opciones individuales sobre el bien común, ¿no? Y hay muchos ejemplos interesantes que hace Sergio Saavedra en su análisis al respecto, que los podríamos mencionar en otra ocasión. Ahora nos vamos a ir a las deficiencias y debilidades. Aquí quiero mencionar una investigación interesante hecha por el PIEF que analiza 20 años de la educación en Bolivia, comparando la antigua ley del 94, la reforma educativa bajo la presidencia de Sánchez de Lozada, y la actual ley. Ustedes saben que en la ley 070 dice que se garantiza la educación de calidad mediante un sistema implementado de evaluación, acreditación con participación social. Bueno, voy a leerles simplemente los 4 puntos que resaltan en esta investigación. El primer punto es que hasta el día de hoy no hay un proceso de evaluación a la calidad educativa. Nos aplazamos. Si nos quieren decir cómo estamos en educación, no tenemos ningún resultado desde hace 10 años. No tenemos datos estadísticos, no tenemos cifras, simplemente tenemos datos que pasan los de las distritales, pero que no son correlacionados. 2, la participación social que tanto se hablaba como algo bueno, algo positivo, cuando uno lo lee dice, wow, se va a tomar en cuenta tales actores sociales, a la hora de tomar decisiones, la realidad es que es limitada, únicamente dictada por funcionarios públicos. O sea que nuestras decisiones en la educación son tomadas solo por funcionarios públicos. Y nuevamente caemos en el centralismo. Todas las decisiones tomadas para la educación están centradas en el gobierno. Y por último, no hay acción ni resultados prácticos en la famosa educación liberadora. Y aquí quiero tocar 2 puntos. Se habla mucho de educación productiva comunitaria, pero si nosotros analizamos el concepto de comunidad, empleamos el concepto geográfico de comunidad cuando en la mayoría de las unidades educativas urbanas lo que aplicaría es un concepto sociológico. Nosotros sabemos que una comunidad es comunidad porque se sienten parte y realmente participan en un espacio propio y reconocido, ¿no? Por ejemplo, una comunidad de maestros, una comunidad, pero en la realidad
En la realidad, esto es completamente artificial, es inalcanzable. ¿Por qué? Porque hay diversidad de pensamientos. Por otro lado, se habla tanto de despatriarcalizar, de devolver el rol de la mujer, y por preocuparse de despatriarcalizar la cultura, las crisis familiares en los colegios, por los datos de los derechos de la Defensoría de los Niños, es abismal. En los últimos años, las crisis intrafamiliares en los colegios se han incrementado más que en anteriores años, pero no se ha hecho nada al respecto. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia a la crisis familiar. Se preocupa, se habla en teoría, pero no hay nada en la práctica. Ahora sí, voy a terminar de hablar de los errores, de las debilidades, y me voy a centrar en lo que dice la ley sobre el rol de los padres. Es interesante lo que dice la ley. En el artículo 2.1 y 5 se habla de la participación social, donde se reconoce y garantiza la participación de madres y padres. También es derecho de las madres y de los padres elegir la educación que convenga a nuestros hijos. Eso es bueno. Y miren, ya en el tema, en el artículo 90 de la participación social, se considera a los padres y a las madres como actores comunitarios con representación y legitimidad vinculados al ámbito educativo. Y quiero comentarles con un ejemplo práctico cómo sería el rol del papá y la mamá en un sistema educativo, en un colegio X. Por otro lado, también puse ese dibujito porque Sergio Saavedra nos explicaba que estos artículos son como una as bajo la manga para nosotros los padres, pero lamentablemente muchos de los padres no lo saben. Pero quiero decirte que como papá y mamá, la ley nos da la libertad, nos da la oportunidad de ser parte de la toma de decisiones, la formulación de políticas, la planificación y la organización. Ahora, obviamente hay la debilidad en los datos que vimos del PIEF de que no se está tomando en cuenta esto. Yo me imagino que es principalmente los módulos públicos pertenecientes al Estado, pero por ejemplo en las escuelas privadas, nosotros podemos ser parte del POA que tienen todos los colegios. ¿Cómo se hace esto? Los padres son actores sociales muy importantes porque pueden participar de manera directa en la elaboración de los POAs anuales de sus hijos. Para poder hacer esto es importante que cada escuela tenga una junta de padres, una directiva con presidente, vicepresidentes, vocales, que estén empapadísimos en la ley, pero además que estén empapadísimos en la visión y en la misión del colegio. Y obviamente tener los principios, ¿no? Los principios claros para poder ser positivos. Por otro lado, cada curso tiene un delegado. Es importante que como papás nos involucremos en este aspecto, y si tú puedes ser delegado del curso de tu hijo, mira, es de gran ayuda. Se los digo porque en la práctica lo vivo. ¿Qué hacen los padres cuando están involucrados en el POA? Cuando están involucrados en el proyecto socioproductivo? Pueden presentar propuestas, pueden supervisarlas, pueden fiscalizarlas, inclusive pueden expresar si están o no están de acuerdo. Obviamente no solo va a criticar, sino que también los padres pueden ser parte de la forma en cómo conseguir fondos, si se están usando los fondos de la manera correcta, o hacer actividades para conseguir. También los padres pueden fiscalizar el tipo de enseñanza que reciben o no sus hijos. ¿Por qué? Porque van a estar empapados de los POAs trimestrales y van a saber, este mes van a hablar este tema, este mes van a... Y ustedes como padres que están involucrados, porque la única forma de poder tener peso es estando o siendo parte de una junta directiva o expresar tus dudas o tus preocupaciones al delegado de curso, y puedes llegar incluso a decidir si tu hijo puede o no participar de ciertas actividades. Por ejemplo, en nuestro colegio, cuando ya teníamos planificado tener una charla de educación sexual, recibimos 7 cartas de padres diciéndonos, somos un colegio cristiano, contratamos gente cristiana, pero aún así recibimos 7 cartas diciéndonos, no permito, no deseo que mi hijo forme parte de esa charla, y lo entendemos, lo respetamos porque está en la ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada papá decide cómo hablar de estos temas tan delicados y respetamos la
la cosmovisión o la forma de ser del papá, pero es bueno que ustedes como padres sepan que podemos hacer esto dentro, involucrarnos no solamente habiendo las tareas, porque yo veo que los papás se involucran mucho para saber las tareas de los hijos, pero también es importante ver estos temas, y más si es un colegio público, donde el adoctrinamiento de la ideología de género, el adoctrinamiento de las pañoletitas verdes, de las feministas, está tan fuerte, está tan fuerte. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Um, Quiero decirles, queridos colegas, amigos, hermanos en Cristo, que nada de lo que el discernimiento no viene por arte de magia. El discernimiento viene cuando tú tienes una relación personal con Dios y realmente buscas en su palabra, conocerle a Él, y también buscas estudiar y entender por qué vivimos lo que vivimos, cómo podemos ser personas que busquen un cambio. Y quiero leerles simplemente algunos versículos que yo los considero vitales como padres. Dios nos manda, nuestros hijos, dice, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Díganme si nuestros hijos, frente a este sistema educativo, no estamos enviándolos a lobos, ¿no? Pero ¿cuál es lo que nos dice la palabra? Seamos prudentes como serpientes, sencillos como palomas. También la palabra del Señor nos dice que todo se ha puesto a prueba, todo lo que se dice, retengamos lo bueno, alejémonos de toda clase de maldad. A mí me ha tocado sentarme con mis hijos y decirme, mamá, ¿por qué? Porque ahora mismo en sus dibujos o en sus charlas, tengo una sobrina que ha tenido que dejar el colegio porque su profesor era homosexual y estaba casado con el profesor de cuarto y tenían un hijo adoptivo, ¿no? Y hemos tenido que hablar con mi sobrina con mucha sabiduría, con mucha prudencia, porque la idea no es crear odio ni rechazo, sino tener el corazón de Jesús. Jesús amaba a los homosexuales, Jesús sanaba homosexuales. Cuando tú estudias Mateo 24, hay un pasaje bíblico en donde dice que él no solo sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a los lunáticos, a los endemoniados, sino a los que tenían dolencias. La palabra dolencia en el original hebreo es malaquia, y malaquia es una condición de abuso sexual cuando eres niño por otro hombre. Imagínense, ya en la Biblia hay un contexto de pedofilia. Jesús sanaba, y eso era muy común en la cultura griega. En la cultura griega romana era muy común la pedofilia, el homosexualismo. O sea, esa es la realidad. También la palabra nos manda a ser sal y luz, pero para que podamos ser luz, nuestra casa tiene que irradiar luz. La luz se tiene que ver en nuestra familia para que nuestros hijos puedan hacer eso en el colegio. Trabajen, Jeremías, es hermoso estudiar Jeremías, dice, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envié, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Si en la familia, yo les digo esto a mis hijos, chicos, nuestra casa es un refugio. Tiene que ser un refugio donde ustedes encuentren la paz, el amor, las respuestas a sus dudas. No somos perfectos, muchas veces nos equivocamos, pero nos pedimos perdón. Y si no sabemos algo, lo investigamos entre todos. Y eso es algo que nos estamos repitiendo con mi esposo desde hace años, y porque ya tenemos una hija adolescente, tenemos de varias edades, tengo un niño con necesidades especiales, entonces me toca como mamá involucrarme más en todo lo que mis hijos necesitan, ¿no? Quiero animarles, queridos hermanos, a que como padres aportemos a la educación a nuestros hijos desde nuestra casa, que tu familia sea el primer lugar donde ellos aprendan los principios, los valores y las verdades. Cuando el cerebro del niño, muchos neurólogos dicen que los 7 primeros años del niño son importantes para imprimir. Ya a partir de los 7 ocurre un cambio y es diferente la forma de aprender. Entonces, ¿qué quiere destruir el enemigo? Con esta ley apunta a la familia, ¿no? Entonces, algo que debemos restaurar es la paternidad de Dios. Y yo sé que ustedes como RSF están trabajando en eso, sé que han tenido charlas muy hermosas sobre el rol del padre, qué hace el padre en la vida de los hijos,
¿Quién puede ser de padre cuando no hay el padre? Porque no negamos que hay familias donde lamentablemente no hay una figura paterna, pero debemos realmente trabajar fuerte en convertir nuestros hogares en refugios, en lugares de aprendizaje, de tal forma que cuando los chicos vayan al colegio, todas las mentiras, las cosas relativas reboten. Y nuestra fe, la fe de nuestros hijos esté clara. Es importante que en estos tiempos difíciles aprendamos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios y enseñar a nuestros hijos a afirmar sin temores la autoridad de la palabra de Dios, a testificar la veracidad histórica. Me encanta enseñar historia. Me encanta hablar de las guerras con mis estudiantes, con mis hijos. ¿Por qué? Porque hay una verdad, hay un propósito bíblico. Dios no ha permitido nada por casualidad y nosotros debemos ser así. Necesitamos emplear sabiamente la Biblia para construir la cosmovisión del pueblo de Dios. Y quiero terminar con estas 3 preguntas de reflexión para ti, papá o mamá. Primero es, ¿cómo estoy ejerciendo mi paternidad? Tú como mamá, tú como papá, ¿qué tanto te estás involucrando en la educación de tus hijos? Como decía el anterior panelista, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los padres. No es un derecho, es una responsabilidad. Nos estamos haciendo la vista gorda y por otro lado, yo quiero animarles a reflexionar sobre las costumbres que heredamos en nuestras culturas familiares. Es interesante. Mi esposo es del Oriente, yo soy del Occidente, y alguien me dijo, por favor, no pretendas que tus hijos hereden tus costumbres occidentales o hagan una nueva cultura, hagan la cultura del reino, hagan algo nuevo. Ya no podemos seguir heredando el machismo o el matriarcado, ¿no? Y es algo que lo hacemos constantemente. Pero quiero animarte, papá o mamá, quiero animarte, colega, no sé si tal vez no eres papá o mamá, pero no podemos quedarnos callados, necesitamos estudiar, investigar, ponernos los lentes de la cosmovisión bíblica, interpretar la realidad que nos rodea. Ayer hemos tenido un paro cívico, exigimos un censo, sin censo no hay avance, sin censo no podemos evaluar, ¿no? El tema de la educación está dejada, o sea, puro bla bla y a la hora de la hora no podemos ver resultados porque no tenemos estudios. Entonces, básicamente esto quería compartir con ustedes, espero que les haya servido. Gracias.